Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Raonem. Hoy una edición muy especial, porque el día 14 de febrero, además del Día de los Enamorados, también celebramos el Día Europeo de la Salud Sexual. El sexo sano y seguro es un indicador de salud en la población. La práctica insegura del sexo puede causar enfermedades de transmisión sexual como el VIH, la infección por el virus del papiloma humano, asociado también con el cáncer de cuello de útero, la hepatitis B y C, el herpes genital, la sífilis y otras muchas, que pueden causar además complicaciones. También embarazos no deseados, violencia de género, disfunciones. Bueno, son muchos los aspectos que abarca el ámbito de la salud sexual. Además, por otro lado, la sexualidad debe estar siempre asociada al respeto y, por tanto, no debemos renunciar nunca a esa vida sexual plena y satisfactoria. Afortunadamente, hoy aquí en el plató contamos con personas que nos van a explicar todo esto y contamos además con armas poderosas, como son la educación y el ámbito sanitario. Educar, informar, difundir las claves de una buena salud sexual es la mejor prevención. Y como decía, contamos con centros y profesionales referentes en la materia, muy cerca de nosotros. Saber a quién acudir para prevenir o tratar cualquier cuestión relacionada con nuestra salud sexual también es muy importante. Y hoy queremos aportar nuestro granito de arena desde este programa y destacar la importancia de cuidar, de mimar nuestra salud sexual de la mano de nuestros invitados. Tenemos a la doctora Mónica Mollner, ella es experta en salud sexual y reproductiva, es divulgadora en redes sociales y en prensa, escritora además, autora de los libros que ahí pueden ver, Agioli en la Malvarrosa y Universo Malvafree. Bienvenida, Mónica. Gracias. Y contamos también con Pablo Fernández, es director general del Centro Médico Open House. Un placer, Pablo. Un placer, Silvia, muchas gracias. Bueno, quería comenzar situando un poco el tema, haciendo una pregunta general y escuchando vuestras voces que me parecen que son referentes en esta materia. ¿Qué es para vosotros la salud sexual, Mónica? A ver, la salud sexual implica tantas cosas que no cabrían hoy aquí, porque abarca desde el respeto en las relaciones, abarca el conocer los ciclos menstruales desde niñas y entender la cultura menstrual, abarca el poder decidir cuándo ser madre, abarca el poder disfrutar de la sexualidad de una misma o en pareja, abarca el ser respetada a la hora de casarse y tener hijos en el momento que una decide, pero además también abarca aspectos como la mutilación genital, que nos ha llegado de otras tierras y que aquí desconocíamos. Entonces son tantos aspectos que salud sexual sería estar a gusto con lo que uno hace en el momento que lo hace, sin sentirse presionado por nada, y disfrutar de una sexualidad plena y feliz. Y libre, y tanto. Bueno, no sé si quieres añadir algo, Pablo. No, Mónica lo ha dicho muy bien, a grandes rasgos es el estado de bienestar físico y mental en todo lo que está relacionado con la sexualidad. Y cabe destacar que para ello es importante tener un enfoque positivo y respetuoso respecto a la sexualidad y a las relaciones sexuales. ¿Creéis que sigue siendo tabú hablar de salud sexual? Sin lugar a dudas que sí. Por temas como educación, a nivel educativo no tenemos acceso a una información veraz y contrastada desde las instituciones, que son el gran pilar que nos tiene que dar la información sobre la que ceñir nuestro círculo de interpretación. Y hay muchísimo trabajo que hacer por parte de todos para avanzar en este tema, que sin lugar a dudas es un camino muy largo y en el cual tenemos mucho recorrido todavía. ¿Estás de acuerdo, Mónica? Totalmente. Tabú es desde el momento que viene una madre con su hija para que yo le cuente todo lo que ya no se ha atrevido, incluso aspectos del uso del condón cuando empiecen a salir, no poder poner límites porque se les ha ido de las manos y pretenden que ahí en la consulta no se atreven a abordar el tema con ellos. Y tema de la menstruación sigue siendo todavía ya no un tabú, un misterio, porque no se le ha dado luz y muchas jóvenes van un poco todavía perdidas con esos días de regla dolorosos y no conocen otros aspectos del ciclo. Entonces ahí tenemos todavía mucha tela que cortar. Sí, porque aunque los sexólogos, agentes sociales, instituciones públicas, instituciones privadas como Open House estamos remando mucho en esa dirección, de momento, respecto al acceso a la información y los recursos disponibles, son del todo innecesarios. Bueno, por lo tanto entiendo que este Día Europeo de la Salud Sexual, que no deja de ser, bueno, un día en el calendario,
sigue siendo necesario también seguir celebrándolo, por lo menos para aprovechar y dar difusión, ¿no?, a esta cuestión. Sí, sí, o sea, recordarlo, insistir en que esto hace falta expandirlo. Y yo, por ejemplo, en la consulta, como no tenemos mucho tiempo, no todo el tiempo que quisiéramos, lo que hago es recetar cuentas de Instagram fiables, que también las hay muy dudosas, y les digo, cuidado con estas cuentas, que aunque te hablen de salud hormonal, a veces patinan un poco, y hablarles de ciclos menstruales o hablarles de libros, dar herramientas para que la población se empodere, porque ya que nosotros no llegamos a todo, pues que puedan ir a las fuentes fiables para obtener la información. Bueno, el objetivo de este encuentro, además de aclarar dudas, es ser lo más claros posibles a la hora de hacer las explicaciones. Queremos pasar a la parte práctica y que nuestros televidentes de todas las edades pues se puedan quedar con una información útil y veraz, ¿no? Que creo que es muy importante. Así que pasemos a esa parte práctica. Doctora Mónica Mollner, por ejemplo, yo veo ahí que tienes aparatología, ahora cuando tú consideres que sea el momento la iremos mostrando. Revisiones ginecológicas, por ejemplo, ¿cuándo hay que hacerlas? ¿Con qué asiduidad? ¿Qué pruebas son recomendables? Cuéntanos. Vale. Aquí no tiene nada que ver lo que se haga en las consultas privadas por gente que, bueno, sigue el protocolo suyo propio de los protocolos que tenemos establecidos. Desde hace ya muchos años, todas las sociedades científicas relacionadas con, o gran parte de ellas, con el mundo de la mujer, establecieron que la famosa citología en España se realiza a partir de los 25 años. ¿Qué sucede? Que vienen mujeres de otros países con protocolos totalmente diferentes. Antiguamente realizábamos el inicio de la citología cuando esa mujer llevaba 3 años de actividad sexual, no preguntábamos edad y ya dábamos por hecho que podían haber cambios en el cuello. Eso cambió. ¿Por qué? Porque sabemos que por debajo de los 25 años la incidencia del papiloma, del que luego hablaremos, es tan alta que crea muchos falsos positivos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que vienen asustadas con el papiloma grabado en la cabeza, buscan en internet, han visto cáncer, me voy a morir, con lo cual por debajo de esa edad es absurdo realizar citologías. Se realiza a los 25, se realiza a los 26 y cada 3. Habrá una prueba que estará determinada ya en todos los hospitales, pero aún no la disponemos, que se llama el tipaje de HPV. ¿Por qué? Porque sabemos que el malo de la película, por así decirlo, puede ser uno de los tipos del papiloma y queremos ver quién es el que está detrás de eso. Y entonces hay mucha confusión con las citologías, con los exudados, por eso he traído yo estos aparatajes. Muéstranos, aprovechemos. Bueno, da un poco de miedo este sonido, pero esto es imprescindible porque a nivel de genitales externos, la vagina pues es un túnel, que les digo yo. Yo tengo que llegar al final del túnel, donde está el cuello del útero, que tiene esta forma. Cuando yo abro esto suele dar miedo, la mujer cierra las piernas, yo les pongo música, que estén tranquilas, si están relajadas, los muslos están relajados, esto entra fácil. Entonces, una vez yo ya tengo el cuello del útero, la citología famosa, que no es para los picores, es para la detección de hacer un cribado, un protocolo de cáncer de cuello de útero. Este escobillón que no pincha, ni muerde, ni corta, ni nada, simplemente es, yo siempre les digo como los del CSI de la tele. Voy a hacer esto, voy a coger células, que las voy a meter en un bote y les voy a mandar al hospital donde hay un señor o señora que está todo el día en el microscopio mirando esas células, si hay cambios o no hay cambios. Lo bueno que tenemos es que esta prueba no duele más allá del susto que pueda dar el espéculo, pero nos aporta muchísima información porque va a permitir que no tengamos que repetirle la prueba como hacíamos antes, con el tipo de pruebas que hacemos ahora, que se llama citología en líquido. Entonces allí tienen la muestra, la miran en el microscopio y si hay cualquier mínima alteración, llamaremos a la mujer. En 6 meses repetimos, no necesitan repetirla antes. ¿Por qué? Yo les digo, tú te caes, te haces un arañazo en la rodilla y lo único que has de hacer es limpiar la herida y se va a curar sola, a no ser que tengas un SIDA, una enfermedad inmunodeprimida, un diabético. En condiciones normales eso se va a reparar solo. El cuello del útero sucede lo mismo. Tú le das tiempo y en 6 meses vuelves a repetir esa citología que salió alterada. Si sigue saliendo alterada, ya el protocolo es derivarla a patología cervical. Y esta prueba es a partir de 25 hasta los 65 años. Después ya se ha visto que no es relevante. ¿Qué más pruebas podemos hacer? Una ecografía abdominal o vaginal. ¿Cuándo hay que empezar a hacerlas? Pues a mí me han venido mamás con niñas totalmente vírgenes para que les haga. Ya el miedo que tienen de a ver qué me van a hacer
Entonces, como mucho les haces una ecografía abdominal, si han utilizado tampones o copa, puedes decirles, puedo intentar la vaginal, pero no hay un protocolo de toda niña que empiece actividad sexual hay que revisarla. No, eso no existe. Tampoco es factible tal y como estamos desaturados los sistemas de sanidad públicos hoy en día. Entonces, pruebas imprescindibles, citología a partir de los 25 años o, luego hablaremos también, exudados para determinar si hay otro tipo de infección diferente a las candidiasis o vaginosis, ¿vale? Y eso es un poco lo fundamental. Y aquí en Valencia tenemos, en la Comunidad Valenciana, el protocolo de cáncer de mama, que a partir de los 45 se nos va a llamar. No necesitamos más pruebas fuera de eso. El que se quiera hacer más, pues que no venga a la pública, porque es que no damos abasto, ni tampoco hay evidencias que justifiquen ese tipo de pruebas. Y en el caso de los hombres, no sé si existe algún tipo de protocolo. Yo suelo ver mujeres. Los únicos hombres que veo son los que vienen por una infección de transmisión sexual, que hay que tomar una muestra, o los que vienen por esterilidad con sus parejas, que yo tengo que determinar las pruebas para remitirlos a reproducción asistida, o bien esa mujer que desea un embarazo y tiene pareja varón, que normalmente no viene a la consulta, pero va a intervenir en el asunto, y yo le voy a pedir también a él una serología mínima y una analítica general. Pero yo, por ejemplo, no suelo ver hombres. En Open House, en este caso, Pablo, trabajáis muy cerca de las infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son las más prevalentes hoy en día? Pues a ver, bueno, sin lugar a duda, la número uno es el famoso virus del papiloma humano, pero bueno, hay tanta información desconocida que daría prácticamente para un programa entero dedicado al virus del papiloma. Tendríamos que poner en un segundo lugar las infecciones que se transmiten por el sexo oral, que serían la gonorrea, clamidia y sífilis, porque esta práctica es escasamente protegida en la población general. Y luego ya iríamos a un tercer nivel, que ya son las infecciones que se transmiten mediante las penetraciones. En este caso estaríamos hablando de Mycoplasma genitalium y de los virus del VIH y de las hepatitis. Del VIH, aquí hemos hecho muchos programas especiales y nos gusta hacer difusión de esto. Hoy conocíamos unos datos bastante inquietantes que nos hablan de que la infección está creciendo, sobre todo en sectores jóvenes de la población. Sigue estando presente la transmisión del VIH. No sé cuáles son las principales vías de transmisión, para dejarlas bien claras en este programa. La principal vía de transmisión, sin lugar a dudas, son las penetraciones desprotegidas, sobre todo las penetraciones anales. Otras vías de transmisión secundarias sería el contacto directo de sangre con sangre o la transmisión materno-fetal, es decir, de la madre embarazada al feto. Y los tratamientos que evitan la infección del VIH, vamos a dejar clara en qué consiste este PPE y PRP. Bueno, te comento. La profilaxis post-exposición, que sería la PPE, consiste en la administración de tratamiento antirretroviral ante un contacto de alto riesgo para reducir drásticamente las posibilidades de infectarse frente al VIH. Esto sería un contacto, o sea, sería la toma del tratamiento post-contacto. A diferencia de la PrEP o la profilaxis pre-exposición, que de hecho en Open House estamos viendo las consultas aumentar exponencialmente a lo largo del tiempo, consiste en la toma de tratamientos antirretrovirales preventivos para poder evitar con una alta probabilidad la infección del VIH. Esto es una herramienta súper potente frente a la lucha contra el VIH, pero como todo, tiene sus consecuencias, y la consecuencia colateral de estos tratamientos es que las otras infecciones de transmisión sexual están creciendo de manera exponencial también, puesto que al tomar PrEP se reduce el riesgo o la percepción del riesgo que se tiene frente al VIH, se hace más sexo desprotegido y hace que el resto de las infecciones se disparen. Está bien que puntualices que en Open House también recibís ese tipo de consultas, ¿no? O sea, sí, os encargáis de informar claramente a todo aquel. Por supuesto, la labor de información y de concienciación es uno de nuestros pilares básicos. Nosotros nos enorgullecemos de poder darle información a nuestros pacientes para que ellos se empoderen y tomen las decisiones que son más correctas acerca de su correcta salud sexual. Vale, más cuestiones, muy especializadas, y que en este caso la doctora Molner me puede aclarar qué diferencia hay entre estas infecciones de transmisión sexual de las que estamos hablando y alteraciones en la microbiota, como puede ser una vaginitis o otro tipo de patologías.
Dentro de la microbiota vaginal conviven un montón de bichitos, por así decirlo, de bacterias, de hongos, con nombres muy raros que no voy a decir. Entonces, ¿qué sucede? Que un antibiótico, un estrés, unos lavados en exceso o utilizar geles que no tocan, esa microbiota acaba alterándose. Dentro de esa microbiota tenemos las famosas cándidas albicans, que son los hongos. Cuando hay un desequilibrio, porque me he pasado de azúcar en la dieta, porque me he lavado mucho, yo les suelo decir, si en vez de 10 cándidas tienes 100, la hemos liado, porque si hay 10 no te enteras, pero si hay 100, pica, escuece, arde, aquello es un volcán, el flujo es grumoso como requesón, o todo lo contrario, súper seco con grietas. La Carnérella es otro bicho y provoca un cuadro que no tiene nada que ver con este picor de volcán que digo yo, que es mal olor y huele como a pescado, es el olor que refieren. Ni pica, ni arde, ni quema. Simplemente cuando ellas tienen relaciones, cuando esa Gardnerella vaginalis que ha crecido en exceso, que vuelve a haber en vez de 10, hay 100, cuando el semen entra, la toca, digo que es como una mofeta, porque desprende ese olor desagradable. Esos son alteraciones de la microbiota. Eso tengo un capítulo de YouTube dedicado a él. Entonces, eso no tiene nada que ver con que me he acostado con un chico y me ha pasado una sífilis. Yo en mi vagina no tengo ni sífilis, ni gonorreas, ni clamidias en condiciones normales. Son agentes externos. Todo lo demás es cosa mía. Entonces, ha habido clasificaciones en las que se consideraba, porque claro, si yo tengo una candidiasis vaginal, mi pareja cuando entra se la puede llevar puesta y va en algunos casos a hacer una balanitis por cándida, igual que la que vemos en los bebés con el pañal o el muguet en la boca. Es una infección de cándida que lo único que hay que hacer es reequilibrar el sistema, que vuelvan a haber 10, y luego está el tema de los probióticos para ayudar, o prebióticos para ayudar a que esa vagina vuelva a tener sus defensas. Ahora, si lo que me entra es un gonococo o una clamidia, le voy a tener que dar el antibiótico adecuado para que desaparezca de allí, y lo que haremos es confirmar con un exudado que este señor ha desaparecido. Entonces, no tienen nada que ver los picores y los olores con esas infecciones que nos vienen y que además en la gran mayoría las mujeres no tienen ninguna clínica. Vale. ¿Vale? Porque muchas veces dicen, mi marido no sé si se ha ido con otra y me está picando. Te está picando, es un hongo del estrés que te ha dado solo de pensarlo, pero no vas a tener una clamidia y que te pique. Bueno, esta pregunta la voy a lanzar a los dos. ¿Qué hacer ante la sospecha de padecer una infección de transmisión sexual? No sé de qué debemos estar pendientes, porque si me comentáis que hay algunas que no dan muchos síntomas, ¿qué debemos poner el foco, Mónica? Yo sobre todo las chicas jovencitas que les preguntan, ¿tienes pareja estable? Y te dicen, sí. ¿Cuánto tiempo llevas? 20 días. Un mes, 2 meses, les tienes que explicar que eso no es estable. Vale. Entonces, ese tipo de relaciones generalmente van a ir cambiando fácilmente. Eso significa que con el poco tiempo que he estado contigo, igual hasta me ha dado tiempo de transmitirte algo de la pareja que tuve antes, por el hecho de que tienen relaciones sin preservativo, como comentaba Pablo, con lo cual anchas Castilla. Entonces, claro, lo que hay que hacer es acotar ahí, insistir siempre en el tema del preservativo, y ante la duda, porque hay chicas que me han venido de me he enterado que mi chico me ha puesto los cuernos. En ese caso nosotros hacemos un exudado cérvico-vaginal y pido una serología. Yo les digo, hay bichos que salen en sangre y otros que salen en el exudado. Entonces les pides el estudio completo para después ya darles la tranquilidad o no de que les vas a dar un antibiótico y se va a solucionar el tema, y el tema lo pueden ya cerrar. Sí, yo creo, Silvia, que es un punto muy importante, porque como bien hemos comentado, estas infecciones pueden estar de manera asintomática. De hecho, dependiendo de la zona o si eres hombre o mujer, hay un alto porcentaje de que esta infección sea asintomática. Entonces, el primer mensaje es, hay que proteger las relaciones sexuales, pero si no se protegen todas o si no se protegen en todos los casos, la realización de pruebas diagnósticas, como comenta Mónica, lo que sería el exudado y una serología, es lo mejor para ver si tenemos algún tipo de infección asintomática y, en el caso de tenerla, tratarla directamente y erradicarla lo antes posible. Vale. Yo añadiría aquí, perdona, porque lo he visto varias veces de chicas que dices, uy, otra vez, o sea, es que como todo es gratis en la sanidad pública, pues hazme una y hazme otra y hazme otra. Entonces yo les digo que eso no cura, o sea, lo que hay que hacer es prevenir.
porque un exudado cuesta 150 euros, es decir, que un poco de responsabilidad por parte de la persona. Claro, la responsabilidad individual sí, también hombre, es importante. La responsabilidad es súper importante, lo único que seamos realistas hasta cierto punto, no todo el mundo o no todas las prácticas se protegen de manera regular, por lo tanto no quiere decir que cada vez que tengas un contacto sexual tengas que salir corriendo a hacerte pruebas, pero vigilar periódicamente tu salud sexual, sobre todo si no tienes una pareja cerrada y haces sexo con varias personas, también creo que es un punto vital a la hora de abordar esta epidemia, que lo podemos llamar, yo creo, epidemia sin ningún tipo de duda. Bueno, hoy, como estaba diciendo, conocíamos una realidad de la que están alertando, por cierto, los pediatras, y es que la incidencia de infecciones de transmisión sexual se ha duplicado en adolescentes en los últimos años. Duplicado, ¿eh? Es un tema muy delicado para muchas personas y, como hemos dicho antes, existe como cierto tabú, ¿no? Cierto pudor a la hora de asistir a un especialista, a la hora de consultar, ¿no? Una sospecha de infección. Miedo también a que el entorno nos juzgue. No sé si lo vivís en la consulta diariamente, Mónica. El entorno, que tus padres te maten directamente. Claro, porque vemos menores que acuden pidiéndonos SOS y claro, depende de qué cosas nos metemos en líneas rojas en cuanto a salvaguardar el derecho del paciente, porque es madura para venir a la consulta y asumir determinadas circunstancias, pero es un tema delicado y sí que hay, como hay tabú y hay es como he pecado, aquella sonsonete, ¿no? que escuchábamos, pues todavía, aunque no sean católicos practicantes, es como de, he hecho algo que no estaba bien y me tengo que esconder y que no se entere mi padre o mi madre, no se lo digáis, y a veces me dicen, pero lo que apuntas ahí no la va a ver nadie, digo, lo estoy viendo yo, esto es una historia confidencial, tranquila, me lo puedes contar y no pasa nada, no va a salir de aquí. Sí, a ver, nosotros en Open House no lo vivimos tan directamente porque cuando deciden ya venir a visitarnos es porque ya han decidido tomar las riendas y cuidar de su salud sexual. No obstante, nosotros hacemos muchísimo esfuerzo para tener la consulta en un entorno desmedicalizado, de manera cercana y dar un trato asertivo al paciente. Y aún así, con todo, nos consta que hay determinados pacientes que no nos cuentan toda la verdad. Eso, en realidad, va en detrimento siempre del propio paciente y de la orientación clínica adecuada para su caso, así que de manera indirecta sí que tenemos también ese tabú y sí que tenemos ese condicionante a la hora de abordar los temas. ¿Y todas las consultas, en este caso en Open House, son presenciales o no sé si el mundo digital ha facilitado que podáis...? Sí, de hecho, desde hace unos años estamos también trabajando en un proyecto de servicios remotos, que la verdad es que es una maravilla porque, por un lado, no todos los pacientes no tienen por qué tener los mismos canales, ya que un paciente que ya tiene la información y que regularmente testea sus infecciones de transmisión sexual de manera asintomática no tiene que seguir el mismo proceso que alguien que tiene síntomas o que desconoce la información. Por otro lado, también estos servicios remotos hace que para poblaciones geográficamente dispersas que no tienen acceso a clínicas públicas o privadas de salud sexual, se les da este acceso al servicio, y también para gente que, sabemos ya cómo son estos temas, gente que quiere mantener la máxima privacidad, no tiene que enfrentarse a cara del doctor para explicarle este tipo de situaciones. Por lo tanto, es el futuro y la revolución tecnológica está aquí, también para la salud sexual. Bueno, en esta mesa, afortunadamente, porque me gusta que las mesas a la hora de hacer un debate sean plurales, tenemos una representante de la sanidad pública y después también de la empresa privada. Entiendo que para que nos repercuta a nosotros como pacientes esto positivamente, tener opciones, porque al final el sistema sanitario como público, como decía Mónica, hombre, pues todo no lo puede absorber, ¿no? Tiene que haber otras opciones o incluso coordinación, ¿no? entre lo público y lo privado. Sí, desde luego, creo que la empresa privada, la salud pública tiene las limitaciones en cuanto al tema de los recursos. Los recursos, como bien ha dicho antes Mónica, no son ilimitados. Estas pruebas o estos servicios tienen un coste y no puede haber barra libre, como es lógico. Entonces, cuando alguien tiene una urgencia, cuando alguien tiene una necesidad y no puede esperar los plazos que hay en la salud pública, creo que ahí es una labor muy importante lo que hacemos desde la empresa privada.
Quiero destinar un ratito de esta charla a hablar del virus del papiloma humano, porque no deja de ser la infección de transmisión sexual más prevalente en el mundo. Atención, así que demos información clara. Mónica, ¿qué es este virus? ¿Cómo actúa? Son una familia que conocemos de 150 virus. Vale. Eso significa que decir papiloma es como decir Martínez en España. Vale. ¿De qué Martínez me estás hablando? Y hay algunos que fabrican verrugas, que son los famosos condilomas, que son verruguitas con forma de coliflor o de brócoli, que no tienen nada que ver con la típica verruga que te sale vulgar en el dedo. Entonces, si fabrican verrugas, solo saben fabricar verrugas. Y como cualquier verruga o lesión dérmica, si yo tengo verrugas en la mano y te doy la mano muchas veces, probablemente te puedo pasar el virus. Aquí sucede lo mismo. Lo que pasa es que, como estamos hablando de la esfera sexual, pues parece que bueno, las relaciones bucales pues también están, el sexo oral, y bueno, no es una cosa que nos suelan decir, a no ser que se hayan notado algo. Entonces, si son los de las verrugas, la verruga va a estar ahí, puede desaparecer sola en 6 meses dependiendo de cómo esté tu sistema inmunológico, pero normalmente, como por el roce y el tacto la vas a contagiar, la gente lo que quiere es que desaparezca de su vida. Pero esa verruga provocada por los papilomas 6 y 11 no tiene nada que ver con esa chica que se le hace la citología y que yo detecto que está en el 16 y el 18, que son como los malos de la película. Esos son los que pueden, con a muy largo plazo, desarrollar un cáncer. Eso significa que cuando yo tomo la citología, el cáncer de cuello, desde que aparece el papiloma en tu vida, y en más del 95% de los casos yo lo resuelvo sola y desaparece de mi vida y ya está. En ese periodo, si tengo papiloma, tendré que utilizar preservativo, porque si no voy a jugar al ping pong con él y mi pareja me lo va a volver a pasar. Entonces, ese papiloma, en un tiempo, siendo una lesión de bajo grado, puede pasar a lesión de alto grado, pero generalmente hay un 5% en las que decimos, bueno, ¿y por qué no has limpiado el virus? Bueno, pues el tabaco tiene que ver, que parece que solo es el pulmón. El tabaquismo influye en que ese virus 16 o 18 se quiera quedar ahí y desarrollar lesiones en el futuro, o tener muchos hijos, o tener muchas parejas sin utilizar preservativo, o que sea el 16, que le encanta quedarse allí, o que mi sistema inmune esté pavorizado con el tema de la pandemia y el miedo deprime el sistema inmunológico, una serie de circunstancias que facilitan que en vez de limpiarlo por sí mismo, pues sea de ese 5%, pero aún así, de bajo grado puedo pasar a alto grado, y de alto grado al cáncer, la evolución natural es entre 10 y 15 años, muy larga. Eso significa que si yo te he detectado una lesión de bajo grado, no vengas llorando a la consulta, me voy a morir que tengo cáncer, porque es que ni ha aparecido. Entonces, ¿qué sucede? Que con las vacunas que disponemos, las vacunas están pensadas para este grupo de virus. Hay vacunas que engloban a los de las verrugas y a los malos malotes, y hay otras que solo incluyen a los del cáncer. Y ahora tenemos la Gardasil 9, que incluye a 9, a los de las verrugas, a los malotes y a los primos de los malotes que pueden intervenir ahí. Entonces, ¿es lo que sucedía que decía antes Pablo? ¿Yo me pongo la vacuna y ya anchas Castilla? No, porque hay mucho bicho en el ambiente deseando entrar ahí. Tampoco hay que dar miedo a la población, pero hay que ser consciente. Yo me vacuno del papiloma, me vacuno frente a los papilomas que están dentro de esa vacuna. Pero es que hay más de 150, y eso no implica... Y me olvido de citologías, hombre. Pues no, entonces hay que poner un poquito en la balanza. Papiloma no significa cáncer, significa tengo un virus muy frecuente en la población mundial y es fácil cogerlo, pero es bueno, como un catarro normal. Todo el mundo va a coger un catarro normal. Me olvido del bicho que tenemos ahora todos en mente, ¿vale? Y incluso este bicho es un catarro normal, pero en determinadas circunstancias me lleva a la UCI y me mata. Pues aquí sucede lo mismo. El papiloma va a dar lesiones, pero con tranquilidad, no pasa nada, se va a limpiar solo, y ahora hay un montón de tratamientos que intentan estimular al sistema inmune para darle caña a base de hongos, a base de tratamientos naturales, pero sobre todo si eres fumadora no me sirve de nada que estés utilizando esto. Volvemos a nuestra responsabilidad individual a la hora de yo creo que
verdaderamente es algo tan común, es que se estima que entre 1 y 2 tercios de la población mundial vamos a estar infectados con una o varias cepas a lo largo de nuestra vida sexual. Además, al transmitirse por contacto directo, aunque el preservativo sí que reduce mucho la incidencia, no termina de protegernos de todo. Por lo tanto, una correcta información y concienciación acerca del virus del papiloma es lo que va a hacer podernos enfrentar a la situación de una manera psicológicamente más sana, porque de hecho, lo ha comentado antes Mónica, nosotros vemos en Open House a muchos hombres muy preocupados, que se quieren hacer pruebas, que es que a mi pareja le han diagnosticado un papiloma, por favor, necesito hacerme la prueba, y nosotros les decimos no. Tú eres hombre, tú no necesitas hacer nada, tu pareja tiene que seguir los protocolos en la salud, esto no es una cosa inmediata, y es por eso que esta desinformación provoca mucho alarmismo. Es algo importante, es algo lo que hay que tener en cuenta, pero desde luego que es algo con lo que tenemos que convivir abiertamente sin ningún tipo de problema, pues como dice Mónica, como un resfriado más. ¿Y qué tipo de pruebas se realizan para detectar este papiloma? En nuestro caso son las citologías. De cuello de útero, el famoso escobillón, que lo metemos y entonces analizan las células y los papilomas, el VPH, puede provocar una serie de alteraciones en las células cuando leemos sugestivas de papiloma. Entonces ya cogen la muestra y vamos a ver qué papiloma, qué Martínez es. Vale. Es el 31. ¿Cuál de estos 150? De todos esos, ¿cuál es el que tiene esta chica? Ah, vale, pues estos son de los malotes. Vale. Pues vamos a ver esta chica, si le recomendaremos la vacuna, que deje de fumar, por supuesto, que use preservativos, o sea, toda una serie de circunstancias. Entonces, en nuestro caso, que vemos mujeres y nos vienen las parejas y les decimos, no hay nada para hacer contigo. Y eso no tiene nada que ver con la prueba que antes, que es el exudado, que era para determinar esas infecciones de gonorrea, clamidia, que es un palito, yo les digo, como el de las orejas, ¿vale? Que no duele. Lo que pasa que, como necesito el espéculo que hace ese clac-clac, que da mucho susto, pero simplemente es hacer esto, ¿vale? Pero esta es la de los exudados, pero lo que es el papiloma, el tridente del mar. Por nuestra parte, lo que sí que hacemos es la tipificación de las cepas. Nosotros cuando una paciente ha tenido alguna citología alterada o simplemente porque a partir de, no sé si son los 30-35 años, ya se recomienda hacer el cribado del papiloma, el tipaje, acuden a nuestro centro y nosotros les hacemos una tipificación completa. Tenemos para hacerlo tanto de las cepas de alto riesgo, que son las que tienen relevancia clínica, como de todas las cepas. Pues por mucho que nosotros insistamos en que las que tienen relevancia clínica son las de alto riesgo, la inmensa mayoría de nuestros pacientes quiero hacerlo todo, quiero saberlo todo, que muchas veces esa información les provoca más complicaciones que luego ventajas. Sí, claro. Desde luego que sí, porque el tener una cepa de bajo riesgo del virus del papiloma no va a provocar ningún cambio, ni en tus hábitos, ni en tu salud, ni en absolutamente nada. Pero a nivel mental y a nivel psicológico, sí que va a tener un grave impacto en tu salud, eso es. Bueno, nos ha quedado bastante clara la prueba con la cual detectáis este virus del papiloma humano, también espéculo. ¿Era? Le llamamos pato, con pato, cariño, pero es el que es muy útil para facilitar realmente la exploración. Pero hablemos de esas pruebas. En Open House realizáis muchas diferentes para detectar infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son las más Pues mira, en habituales? primer lugar, aunque parezca mentira, un médico correctamente formado es la primera línea para el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual, puesto que puede orientar a los pacientes de qué infecciones son relevantes según cuáles hayan sido sus prácticas sexuales y también, pues si tienen sintomatología, cuando la tienen, pues los puede encuadrar en un determinado contexto clínico. ¿Cuál es el problema en que nos enfrentamos? Que la salud sexual no es una especialidad propia de la medicina en España. Toca muchos palos diferentes, es una disciplina muy multidisciplinar, valga la redundancia, y al no estar establecido en una única especialidad, es muy difícil encontrar un médico correctamente formado en salud sexual. De hecho, los médicos se tienen que formar o pagando másteres privados, o trabajando en clínicas, ya sean públicas o privadas, de salud sexual, lo que hace que el volumen de médicos que sean capaces de abordar esto de una manera asertiva y multidisciplinar
en realidad sea muy escasa. De hecho, nosotros cada vez que queremos incorporar un nuevo médico en Open House requiere mínimo un par de mesecitos de formación con el director médico, revisando casos, viendo casos concretos, porque no existe la figura del médico especialista en infecciones de transmisión sexual. Es algo que los propios médicos se tienen que interesar por su cuenta y hacerse ellos mismos especialistas. Es así, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos en el hospital las internistas que se encargan de las infecciosas, y luego estamos los médicos y médicas de salud sexual y reproductiva, que habemos médicos de familia como yo, o ginecólogos, o gente que acabó la carrera cuando no existía el MIR y fueron mestos, y entonces, bueno, pues sí, es un mundo ahí variado en el que tú te vas formando. Yo también me he tenido que hacer mi máster en salud reproductiva y mis cursos, pero bueno, luego es bonito cuando ves que confluimos urólogos, dermatólogos, infecciosos. De todas las disciplinas, la verdad es que toca mucho. Pero bueno, si luego si un nos buen médico sería, digamos, esa es la primera mejor barrera, prueba, o sea, de detección. La primera prueba para detección es tener un buen médico que te sepa orientar y que te sepa decir qué buscar. Porque bueno, no me voy a perder aquí en anécdotas, pero bueno, nosotros hemos visto auténticas barbaridades en la clínica. Internet hace bastante daño en esto. Sí. ¿No? También. Supongo que cuando la gente llega a la clínica, a veces ellos mismos llegan con su diagnóstico convencidos de que tienen algo que no tienen. Sí, bueno, y también, por ejemplo, por esta desinformación, por ejemplo, viene mucha gente obsesionada con el tema del VIH por prácticas como serían las orales, que no es relevante hacer la prueba de VIH, pero ellos vienen con su foco puesto en VIH y muchas veces hacemos un trabajo enorme para intentar que salgan de ahí. A veces lo conseguimos, pero otras veces no, y esa gente sale con su prueba de VIH realizada cuando clínicamente es del todo irrelevante. Si nos centramos en las pruebas, principalmente serían dos tipos. Hay muchos otros tipos más, pero bueno, nos vamos a centrar en los que serían los estándar de oro. Una serían las pruebas de biología molecular o PCR, que bueno, gracias al COVID ahora mismo la información de la población general ha crecido mucho. Estas pruebas se utilizan sobre todo para las bacterias y para determinados virus, como el virus del papiloma humano, para hacer la tipificación y para hacer las cargas virales tanto de VIH como de hepatitis. Y luego, por otro lado, estarían las serologías. Las serologías se utilizan para detectar la bacteria que provoca la sífilis y también para la detección del VIH y de las hepatitis. Hay un término que he leído mientras nos preparábamos esta entrevista y es el de periodo ventana. ¿Qué es realmente? Pues mira, en el caso en el que nosotros nos ocupamos, el periodo de ventana es el tiempo que tiene que pasar desde el contacto de riesgo que tú quieras vigilar hasta poder hacer las pruebas con una fiabilidad aceptable. ¿Vale? Todas estas pruebas tienen un periodo de ventana que hay que respetarlo si no se tienen síntomas relevantes, porque en el momento en el que una infección está provocando síntomas ya es detectable mediante pruebas, pero si no tienes ningún tipo de síntoma, para ver infecciones asintomáticas habría que respetar estos periodos. Por desgracia, en Open House hemos visto que no todos los profesionales sanitarios cumplen estos periodos. Hemos visto determinadas clínicas ofreciendo pruebas 2 o 3 días después del contacto de riesgo, cuando eso clínicamente no tiene ningún tipo de relevancia, ningún tipo de fiabilidad, y además estás dando a ese paciente una falsa sensación de seguridad, porque ese paciente sale diciendo qué bien, he dado todo negativo, no hay ningún problema, está todo en orden. Y puede que sí, pero puede que no, porque no se ha respetado este periodo de ventana que es tan importante cuando no se tienen síntomas. ¿Y todas las pruebas se realizan físicamente en la clínica? Sí, hay determinadas pruebas que son muy específicas de laboratorio, que esas nosotros las mandamos a laboratorios asociados, pero todo lo demás lo realizamos en la clínica. De hecho, en 2 horas tras la toma de la muestra podemos hacer un chequeo completo de todas las infecciones de transmisión sexual, tanto serológicas como las bacterianas mediante PCR, cosa que evidentemente pues en salud pública esos plazos son un poquito más dilatados, comprendo. Sí. No sé si quieres añadir algo, Mónica, sobre este tema de las pruebas. No nos da la vida, o sea, hacemos lo que podemos. Demasiado. Gracias. Demasiado El estáis periodo haciendo. Ventana y todo es claro, es que los tiempos también son muy importantes en esto y creo que estamos dando información muy útil también para no caer en el alarmismo, todo lo contrario, creo que estamos siendo bastante cautos. Hábitos, hablábamos de dejar el tabaco, vale, pero ¿alguna recomendación más, Mónica, para evitar contraer una ITS? Pues primero ver con quién estás, de dónde viene. Yo suelo decirles, aunque venga de buena familia, no te fíes de su cara, porque insistirles. Yo veo chicas muy jóvenes que vienen a por la píldora
o cualquier otro método, porque lo que desean es ya, bueno, esto del condón, si es que ya somos pareja estable, como decía antes. De 20 días, sí. Sí, entonces hacerles ver que esa parejita, que es el amor de su vida en ese momento, no sabemos lo que les va a durar, que aguanten con el preservativo y sobre todo pues no dejarse influir, porque a veces esos aspectos de machito que vemos de yo te controlo, que igual luego lo hablamos, ¿no? Dejarte nada embelesada, te crees todo lo que te dice y te olvidas de tus amigas, y a lo mejor tus amigas te están dando una señal de alarma de ostras, es que a este lo he visto con otra. Entonces, preservativo sí o sí, y no dejar nunca a las amigas. Has de fiarte de ellas, de tus padres también, pero cuando eres adolescente, los adolescentes no nos van a hacer caso. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que empoderarnos y estar ahí, que por desgracia pues hay demasiadas cosas que no deberían pasar, y entonces que no estemos solas. Es un poco la recomendación. Evidentemente, al final se trata de aplicar el sentido común, de aplicar muchas de las cosas que deberíamos aplicar las mujeres en nuestro día a día, no solo en lo relativo al sexo, sino en lo relativo a nuestra vida, y buscar, y ahí añado yo, por la parte que nos toca, fuentes de información fiables, que es algo que antes también la doctora Molner ha comentado. Y yo sé que tú estás presente en redes, que aportas información útil y fiable. Sé también que en Open House hay una página web absolutamente cuidada con información veraz y fiable. Por favor, como decía Mónica, no son las amigas las que nos tienen que recomendar, son los profesionales, y existen afortunadamente esas fuentes de información fiable. Bueno, lo has adelantado y yo me gustaría detenerme en esta cuestión, porque cuando hablamos de salud sexual también entraña una faceta extremadamente delicada, como es la violencia de género, una faceta absolutamente condenable. La sexualidad, como decíamos al principio, es una faceta que debe estar marcada por el respeto y exenta de todo tipo de violencia o de coacción. Es un acto que debe llevar al disfrute, que debe ser un acto de seguridad y de pleno disfrute, así que ahí sí que te voy a pedir una guía, porque tú trabajas diariamente también en contacto con casos muy sensibles. Recomendaciones claras y directas para las chicas, las mujeres que nos están viendo o sus entornos. ¿Qué hacer ante una agresión sexual? Lo primero, guardarte la vergüenza y pensar que si no se toman muestras en los primeros momentos, va a ser muy complicado pillar al que lo ha hecho. Entonces, no podemos dejarlo pasar por mucha vergüenza y mucho dolor y mucha humillación. Para eso estamos. Las unidades de salud sexual, tenemos psicólogos y sexólogos que te pueden acompañar, pero sobre todo es ten confianza con nosotros, ven, porque te voy a tomar muestras. Y claro, si es entre lunes y viernes por la mañana o en horario de tarde, vamos a estar nosotras ante una agresión, o si no estamos fin de semana, puedes ir al hospital, al servicio de ginecología. Aquí en Valencia tenemos un protocolo de agresión sexual que ahora mismo mis compañeras, bueno, yo acabo de dejarlo, pero el grupo de trabajo de atención a la mujer de la Sociedad de Médicos de Familia hizo un protocolo que ahora mismo estaban un poco dándole publicidad para informar a cualquier compañero, sea un médico de atención continuada en un pueblo perdido de la Comunidad Valenciana, o sea un gine de hospital, o seamos alguien que estamos en una unidad de salud sexual, saber en qué tiempos estamos y cómo tenemos que valorar a esa mujer en un periodo ya de ya. O sea, el tiempo es crucial. Es muy importante, porque si han pasado más de 7 días hay muestras que se van a perder. Ya. Entonces, ya que te lo han hecho, vamos a ir a por esa persona. Bueno, ya se encargará el sistema judicial, pero necesitamos aportar pruebas. Entonces, esas pruebas es fundamental obtenerlas, que no, aunque dé mucho asco, que no se laven. Si te han violado, te vas al hospital con tu dignidad machacada y tu vergüenza escondida, pero vete al hospital, porque te tiene que valorar un médico forense en esos momentos, y luego tranquila, que ya te acompañaremos en el proceso. Pero esa toma de muestras, si no se hace, yo he llegado a ver chicas en la consulta, hace 3 meses me violaron, y no se lo había dicho a nadie. Hace 3 meses ya no hay muestras, como mucho va a haber una secuela de que si te han dado una infección, tienes que tranquilizar, es decir,
tranquila, si te han pasado una sífilis, una gonorrea, una clamidia, lo que sea, yo te lo voy a solucionar, porque tenemos tratamientos efectivos. Y luego, por supuesto, vas a derivar al apoyo psicológico, claro, que es fundamental. Claro. Pero es un poco el acompañamiento, el ímpetu de que necesitamos ya obtener las muestras y luego tranquila que vamos a estar ahí. Claro. Desde el primer momento, desde el minuto 1, va a tener un equipo multidisciplinar que la va a acompañar. Veo que has venido acompañada también de alguna medicación. Sí. Queríamos también tratar el tema de los métodos anticonceptivos. Existen muchísimas opciones, pero quiero que me cuentes, Mónica, cuáles son las más comunes. Esta es la que todo el mundo conoce, la famosa píldora. Bueno, pues dentro de las píldoras las tenemos que llevan 2 hormonas y las tenemos que solo llevan una hormona. ¿Por qué? Porque los estrógenos pues están contraindicados en una mujer mayor de 35 fumadora, por ejemplo, o que tenga unas jaquecas de estas que antes ve lucecitas. Si ves lucecitas o se te va la vista, no puedes utilizar ni píldora combinada, ni todos los métodos que tenemos que utilizan 2 hormonas. Vale. La píldora, el parche, es como una tirita que lleva la medicación aquí, el anillo, lo siento, no se me ha olvidado, pero es como una pulsera, ajá, que contiene las dosis necesarias para un mes. Vale. Entonces, en lugar de estar 21 días tomándome una pastilla y durante 7 descansar para que me baje la regla, el anillo vaginal se introduce por parte de la usuaria, que me pregunta, ¿me lo vas a poner tú? No, cariño, tu vagina es tuya. Lo pliegas y lo introduces. Y el anillo va a soltar medicación durante 3 semanas. Después se lo quitan, les bajará una pequeña regla y después se vuelven a poner otro. Anillos y píldoras los tenemos financiados. El parche no, pero bueno, las que no quieran meterse nada por ningún lado especial, vale, pues se ponen el parche, vale, que lleva la caja 3, porque son 3 semanas de tratamiento y una semana así. Pero todos estos son combinados, llevan estrógenos. No todas las mujeres pueden utilizar estrógenos, aunque la hermana gemela o la prima o la vecina le vayan fenomenal. Eso quiere decir que esto es un medicamento y lo tenemos que recetar nosotros. Vale. Ni la de la farmacia, porque no le va a abrir el historial. Estamos viendo que se está pautando algo que me tomé yo hace 30 años para el acné y que ya no ha lugar, pero se sigue vendiendo con riesgo de trombosis. Entonces, lo fundamental, que una persona te abra la historia para ver qué método. ¿Que eres fumadora? No te preocupes, yo tengo una píldora que no lleva estrógenos. Vale. Pauta continua, claro, todos los días me la tengo que tomar. ¿Es que se me va a olvidar? No te preocupes, yo tengo la varillita. A esto se le llama la pila o el chip, ¿vale? Es una varillita como una cerillita, ajá, que lo colocamos subcutáneo. Se coloca aquí, vale, y durante 3 años esa mujer va a tener un gestágeno en su cuerpo liberando, que lo que va a hacer es dejar al ovario durmiendo, que les digo yo, ovario frenado, no van a ovular, no van a quedarse embarazadas, no van a tener dolor de ovulación, pero cuando usamos gestágenos nos olvidamos de la palabra regla. Desaparecen. No estoy aportando estrógenos y yo les digo, esto es como un colchón. Yo fabrico cada mes un colchón en mi útero por si viene bebé, pero si no hay bebé es lo que yo tiro. Eso es el sangrado. Mujer que utiliza gestágenos, te vienen preguntando, ¿la sangre se me va a quedar acumulada y se va a transformar en un cáncer y cosas muy raras? No. No fabricas colchón, en vez de un colchón de 10 capas de ladrillos, fabricas una colchonetita de yoga de una capita de ladrillo. Como no hay pared que tirar, no tengo el sangrado. Y eso es totalmente normal. ¿Que lo del palito me da cosa? Pues tenemos al amigo DIU. Esto es un DIU tamaño real. Entonces, puede haber DIUs de cobre, vale, que sería lo mismo que esto, pero está el alambrito por aquí. Y entonces el DIU de cobre no lleva hormonas, para las que quieren algo sin medicación, es lo único que tenemos, preservativo y DIU de cobre. Pero el DIU de cobre puede aumentar los sangrados, tanto en duración, en intensidad, y las molestias. Yo les digo, voy a subir el volumen de lo que está pasando dentro, pero no llevas hormonas. No me digas que has engordado con el DIU de cobre, porque es como si los pendientes me han engordado. Mira, esto no es posible. Cuando mis reglas son abundantes, dolorosas y horribles, tú deseas frenar ese sangrado. Y entonces tenemos el DIU hormonal, que disponemos 2. Uno con una dosis tan grande que lo que hace es que freno la pared para buscar esa ausencia de regla, pero el DIU, a diferencia de todos los demás, a mí me gusta mucho. Primero, porque a partir de los 40 no caduca, solo caducan en las clínicas privadas que quieren ganar dinero y lo cambian cada 2 o 3 años y no se han enterado que esto no caduca.
Entonces, yo pongo el DIU a esa mujer y sus ovarios van a seguir funcionando. Eso significa que va a tener ciclos menstruales. Lo único que no va a tener es el sangrado, no sería menstrual, pero vas a tener las 3 fases del ciclo de creatividad, de hoy estoy hecha polvo, de hoy me da por ordenar la casa, de hoy estoy como una loca gritando a todo el mundo, y luego cuando me tenía que bajar la regla, no me baja porque ese útero está frenado. Para las mujeres que no llevan bien no ver el sangrado, tenemos el hermano pequeño, que es un pelín más pequeño, con menos dosis, que yo voy a provocarle reglas todos los meses, pero los ovarios van a seguir funcionando. Entonces, con todo este armamento posible, que además en la Comunidad Valenciana lo que consideramos métodos de larga duración, bueno, me he saltado la DEPO, que es el pinchazo en el culete cada 3 meses, es un gestágeno. Entonces, los tenemos financiados. Eso no quita que tú vengas a ponerte un DIU y a los 3 días me llames o me busques a mí por Instagram, porque es que, Mónica, estoy marcando. Primero, por Instagram no es el sitio para hacer consultas, aunque sean un mensaje privado. Y segundo, yo ya te he avisado, los 2-3 primeros meses es el acoplamiento. No me vengas para que te lo quite, porque un DIU en la privada te puede costar 250 euros o más. Entonces tenemos que ser de nuevo responsables, que la sanidad pública no van lloviendo DIUs del hospital constantemente. Vale. O sea que consultas. Métodos para evitar un embarazo no deseado, está muy claro, tenemos múltiples opciones, todas ellas deben ser prescritas por un profesional, que quede muy claro, pero luego está la otra cara, Mónica, embarazos deseados que no llegan. Y ahí la atención pública también tiene algo que decir, bueno, cuáles son los criterios ahora mismo que se barajan en la sanidad pública para atender estos casos. Ahora mismo, Comunidad Valenciana, mujer menor de 40 años, pero por favor, las que llegan dentro de 15 días cumplo 40, a ver, asumimos, primer hijo que vas a tener con esta pareja, lo asumimos, no, llevas 2 años de búsqueda, no te estás quedando embarazada, vendrán a nuestras consultas de salud sexual y lo que hacemos es un estudio previo para luego remitirlas a reproducción asistida. Hay una leyenda urbana ahí de los dos, es que como tardan 2 años voy a empezar ya, que tengo 25 para que no, a ver, por debajo de los 35 años, 2 años de relaciones sin preservativo, pero no me vale que mi marido está trabajando en la vendimia, nos vemos 2 veces al año, no tenemos casi relaciones, que decir, como esto es gratuito, pues es de no, vamos a empezar ya. Por debajo de los 35, 2 años. Mayor de 35, como sabemos que la fertilidad va bajando, no vamos a esperar tanto tiempo. Ya lleva 6 meses, ya estáis agobiados, empezaremos el estudio en ese momento. El estudio es pedir pruebas a ellas y a ellos, y cuando tenemos todas las remitimos a la unidad de salud sexual, perdón, a la unidad de reproducción asistida, en mi caso del hospital clínico. ¿Qué puede suceder? Que yo soy una mujer sola, que se me está pasando el arroz y que quiero ser mamá, quiero que me inseminen y no tengo pareja. También la sanidad pública asume eso. Tú vienes como mujer sola y te pido las pruebas y te remito para una inseminación. O puede suceder que mi pareja sea mujer, claro, necesitamos un semen de donante, también en esas condiciones se tramita. Pero en todas, por debajo de los 40 años y primer hijo. Puede pasar que estemos separados y con la pareja que estoy ahora no tengo hijos. Tenemos uno de los previos. Como es pareja nueva, soy menor de 40 años, puedo ir a pedir las pruebas para el estudio de reproducción. Vale. Cuando ya tenemos un hijo, lo siento mucho, pero los segundos y terceros hijos no podemos asumirlos, que nos llegan muchas mujeres. Nos queda claro en esta faceta Open House, ¿no? Pero en la detección de infecciones de transmisión sexual, evidentemente, como estábamos comentando antes, ante esa posible saturación que pueda sufrir la sanidad pública, pues siempre tenemos la opción de acudir y ser informados y realizar las pruebas. Yo quiero, Pablo, acabar con un mensaje, un consejo final, una reflexión que podamos trasladar después de esta conversación, que yo creo que ha sido enriquecedora. Evidentemente deberíamos hacer muchas más para abordar toda la información, pero ese mensaje que desde Open House quieres que quede claro, Pablo. Bueno, pues en primer lugar, o sea, hay que ejercer nuestro derecho a una educación sexual integral. O sea, estar bien informados y tener acceso a la información nos va a empoderar para tomar las mejores decisiones sobre nuestra vida sexual y sobre la de las personas con quienes hacemos sexo. Disfruta, pásalo bien, vive tu sexualidad de una manera libre, protégete, protege tus relaciones sexuales y si no proteges algunas relaciones sexuales,
hazte tus pruebas para ver que esté todo en orden, atajar infecciones asintomáticas y nada, que cuidar de la salud sexual, pues a fin de cuentas es la suma de todos. Sí, y es cuidar de nosotros. Mónica, para acabar. Yo para acabar diría que la gente tenga paciencia, porque parece ser que todo es urgente y todo lo quiero ya. Hacemos lo que podemos, tenemos un teléfono con una persona asumiendo una población muy, muy grande y bueno, los protocolos están ahí, a veces nos los saltamos cuando consideramos necesario, pero bueno, paciencia, responsabilidad, asumir que tenemos un tesoro de sanidad pública, que aquí en la Comunidad Valenciana métodos gratuitos, tenemos que valorar el coste que eso supone y un poco lo que decíamos antes, ¿no? Todo lo que ha comentado Pablo me parece genial y además el tema de las redes, cuidado donde nos metemos, de quién nos fiamos y no atosiguemos a médicos, médicas en consultas privadas porque por Instagram no se puede contestar a los flujos y a las cosas raras que nos contáis. Doctora Mónica Molner, experta en salud sexual y reproductiva y divulgadora, también escritora, gracias por acompañarnos. Gracias. Pablo Fernández, director general del Centro Médico Open House, ha sido un placer, Pablo. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.